Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Joshua Ninfores Campos. Mi número de cuenta es 3160128874. Este es el reto 3, que consiste en realizar una práctica de contabilidad. Y la materia es Fundamentos de Auditoría. Lo primero que tenemos que realizar es registrar los saldos iniciales en el diario. En nuestro caso tenemos los siguientes saldos. En bancos tenemos 500,000, en clientes tenemos 200,000, tenemos dos documentos por cobrar, el pagaré 1 y el pagaré 2. Entonces, en documentos por cobrar tenemos 160,000, ya que tenemos 80,000 de cada pagaré. En IVA por acreditar tenemos 78,261, en almacén 400,000. Y en las cuentas de pasivo y capital tenemos en proveedores 600,000, en IVA por trasladar 26,087, en capital social 600,042,174, en utilidad de ejercicios anteriores tenemos 30,000 y en utilidad del ejercicio tenemos 40,000. Lo primero que tenemos que hacer es traspasar la utilidad del ejercicio a utilidad de ejercicios anteriores, por lo que nos quedaría el asiento así. Cargamos utilidad del ejercicio y abonamos a utilidad de ejercicios anteriores los 40,000 que teníamos. El primer asiento que tenemos nos dice que vendimos 5,000 artículos del producto Y a 100 pesos cada uno. Y cobramos 50% por medio de cheque, y el resto firmamos un pagaré, que en este caso es el pagaré 3 y 4, a 15 y a 30 días respectivamente, con un 2% de interés mensual. Lo primero que tenemos que hacer es realizar nuestro papel de trabajo para determinar el monto de los pagarés, y nos quedaría de la siguiente manera. En la parte de ventas tenemos un importe de 500,000, que nos resulta de multiplicar 5,000 por 100 pesos, y a eso debemos de sacarle el IVA, que nos daría un IVA de 80,000 pesos, y por lo tanto nos daría un importe total de 580,000 pesos. Como cobramos el 50% por medio de cheque y el otro 50% por medio de un documento, los documentos, entonces nos quedaría de la siguiente forma. En bancos, pues nos daría un importe de 290,000, y en documentos por cobrar otro de 290,000, que nos daría el total de 580,000. A eso le debemos de sacar el IVA trasladado y el IVA por trasladar, que quedaría de 40,000 cada uno, lo que sumados nos daría 80,000. Después debemos de realizar nuestra tabla para determinar los intereses que vamos a cobrar y el IVA de cada documento. Y en la primera parte tenemos el IVA de ventas, que es el IVA que le corresponde a cada pagaré. El IVA total de los documentos es de 40,000, entonces como son dos pagarés, tenemos que a cada pagaré le corresponde 20,000. Después el importe, tenemos los 145,000 que le corresponde a cada pagaré, que sumados nos dan los 290,000 de los documentos por cobrar. Como tenemos una tasa del 2% mensual, un pagaré se cobra en 15 días, entonces a ese le corresponde el 1% y el otro se cobra 30 días, entonces le corresponde el 2%. En intereses tenemos que del primer pagaré vamos a cobrar 1,450 y del segundo 2,900, lo que nos da un total de 4,350. Luego obtenemos el IVA de los intereses. El IVA de los 1,450 nos da 232 pesos y el IVA de los 2,900 nos da 464, que nos da un total de 696. Por lo tanto, el importe total que cobraremos de cada pagaré será el siguiente. El primer pagaré cobraremos 146,000 682
y en el segundo pagaré cobraremos 148.364, lo que nos da un importe total de 295.046. El asiento quedaría de la siguiente manera: cargamos a clientes los 580.000, en costo de ventas cargamos 200.000, que nos resulta de multiplicar 5.000 por 40 pesos de cada producto. Abonamos a ventas 500.000, abonamos nuestro IVA por trasladar de 80.000 y abonamos almacén los 200.000. Y luego tenemos que registrar el pago que nos hicieron con cheque. Entonces, como fue el 50%, debemos de cargar a bancos 290.000, a IVA por trasladar 40.000 y abonamos a clientes 290.000 y abonamos también a IVA trasladado 40.000. Luego debemos de registrar nuestros documentos, que son el pagaré 3 y el pagaré 4. De lo que tenemos registrado en el papel de trabajo, debemos de registrar del pagaré 3 146.682 y del pagaré 4 148.364, que sumados nos dan los 295.046 que debemos de cargar a documentos por cobrar. Después, en los abonos debemos de abonar a clientes 290.000, a IVA por trasladar, que en este caso es el IVA de los intereses, los 696, y a intereses cobrados por anticipado, que son los intereses de los pagares. Del pagaré 3 le corresponden los 1.450 y del pagaré 4 los 2.900, que sumados nos dan 4.350. Luego el siguiente asiento nos dice que compramos 2.000 artículos Y a 40 pesos cada uno y endosamos el pagaré 1 que teníamos en los saldos iniciales y el resto lo quedamos a deber. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: cargamos al almacén los 2.000 artículos a 40 pesos cada uno, que nos da un total de 80.000 pesos. Cargamos a IVA por acreditar 12.800 y a proveedores 92.800. En el asiento 2A cargamos a proveedores 80.000 del pagaré 1, el IVA acreditable de 11.034.48 y abonamos a documentos por cobrar el pagaré 1 80.000 y su respectivo IVA por acreditar de 11.034.48. Después, en el 2B, cargamos a documentos endosados y o descontados, igual el monto del pagaré 1 de 80.000, y abonamos a endoso y o descuento de documentos, igual los mismos 80.000. Y luego traspasamos el IVA por trasladar a IVA trasladado del documento endosado. Entonces nos quedaría un cargo de IVA por trasladar de 11.034.48 y de IVA trasladado por el mismo monto. El tercer asiento nos dice que recibimos 500 artículos a un costo de 90 pesos cada uno para ser vendidas en 150 pesos cada una, del comitente El Sol S.A.D.C.B., por lo cual nos pagan una comisión del 7% en ventas al contado y de 4% en ventas a crédito. Entonces, el asiento quedaría de la siguiente manera: cargamos a mercancías en comisión los 500 artículos a 90 pesos cada uno, lo que nos da un monto de 45.000 pesos, y abonamos a comitente cuenta de mercancías el mismo monto. Después registramos nuestra tarjeta, en donde pues tenemos que recibimos una entrada de 500 unidades, tenemos una existencia de 500 y en el costo unitario ponemos los 90 pesos que del costo de la mercancía, y nos da un saldo de 45.000. En el asiento 4
nos dice que enviamos a nuestro comisionista, la mexicana SADCB, 2.000 artículos Y a 40 pesos cada uno, a un precio alzado de 50 pesos, para ser vendidas en 80 pesos cada una, con una comisión del 10% en ventas al contado y 5% en ventas a crédito. Entonces el asiento nos quedaría de la siguiente manera. Cargamos a mercancías en consignación los 2.000 artículos Y a 40 pesos cada uno, que nos da un monto de 80,000, y abonamos al almacén la misma cantidad. Después debemos de cargar a mercancías en consignación a precio alzado nuestros 2.000 artículos, pero ahora a nuestro precio alzado, que es de 50, que nos daría un monto de 100,000, y abonamos a precio alzado de mercancías en consignación, igual, lo mismo, 100,000. Y nos quedaría en nuestra tarjeta de almacén en consignación de la siguiente forma. Luego el asiento que sigue nos dice que descontamos en el banco el pagaré 3, cobrándonos un interés del 2% sobre su valor nominal y una comisión de 500 pesos. Entonces el asiento quedaría de la siguiente forma. En bancos cargamos 143,168.35, en gastos financieros 3,433.64, esto producto de los intereses y de la comisión de nuestro papel de trabajo del pagaré 3. También cargamos nuestro IVA acreditable, que es el IVA de la comisión, que son 80 pesos, y abonamos a documentos por cobrar 146,682. Después debemos de cargar a documentos endosados y o descontados los 146,682, y abonamos a endoso y o descuento de documentos el mismo monto. Luego debemos de cargar el IVA por trasladar, que nos da un IVA de 20,232. También cargamos intereses cobrados por anticipado, que son los intereses del pagaré 3, y nos da 1,450. Abonamos a IVA trasladado, 20,232, que nos da ese monto debido al IVA de ventas, que son los 20,000, y al IVA de los intereses, que son 232. También abonamos a productos financieros los intereses, que son 1,450. El siguiente asiento nos dice que le enviamos al comisionista, la mexicana SADCB, 3,000 pesos para gastos. Entonces el asiento nos quedaría de la siguiente forma. Cargamos a deudores diversos los 3,000 pesos y abonamos a bancos en la misma cantidad. Luego el siguiente asiento nos dice que el banco nos devuelve el pagaré 3 por falta de cobro, cobrándonos 900 de protesto más IVA. Entonces el asiento quedaría de la siguiente forma. Cargamos a documentos protestados el monto del pagaré 3, que son 146,682. Cargamos a deudores diversos los 900 más el IVA, ya que el cliente va a absorber los gastos de protesto y el IVA, y nos da un monto de 1,044. Y abonamos a bancos 147,726. Después debemos de cargar a endoso y o descuento de documentos el monto del pagaré 3, que son los 146,682, y abonamos la misma cantidad a documentos endosados y o descontados. Después debemos de cargar el IVA trasladado, que es de 20,232, que este IVA se obtiene del IVA de ventas, que son 20,000, y el IVA de los intereses de 232. Después cargamos los productos financieros, que son los intereses, por un monto de 1,450, y abonamos IVA por trasladar 20,232, y hay intereses cobrados por anticipado de 1,450. El siguiente asiento nos dice que recibimos de nuestro comitente 2,000 pesos para gastos. Entonces lo registramos de la siguiente manera. Cargamos a bancos del comitente 2,000 pesos y abonamos a comitente cuenta de bancos la misma cantidad.
En el asiento 9 tenemos que el envío de las mercancías originó gastos por 800 pesos más IVA que pagamos con cheque. Entonces lo registramos de la siguiente forma. Cargamos a costos y gastos de mercancías en consignación, esto por el concepto de fletes, por un monto de 800 pesos. Sacamos el IVA de los 800, que nos dan 128, y esos también los cargamos, y abonamos a acreedores diversos, los 928. Después, como los pagamos, cargamos a acreedores diversos, 928, el IVA acreditable, 128, y abonamos a bancos las mismas cantidades. Luego el siguiente asiento nos dice que nuestro comisionista nos avisa que vendió 500 artículos al contado y 200 artículos a crédito según factura 561. Entonces tenemos que registrarlos de la siguiente manera. Cargamos a clientes en consignación 64.960. Abonamos a ventas en consignación los 700 artículos por 80 pesos cada uno, que nos da un monto de 56,000. A eso le sacamos el IVA por trasladar y nos da 8,960. Después registramos el pago al contado, que sería de la siguiente forma. Cargamos a deudores diversos los 46,400, un IVA por trasladar por 6,400, y abonamos a clientes en consignación las mismas cantidades e igual a IVA trasladado. Después debemos de registrar pues nuestro precio a costo real de la venta del comisionista, y cargamos a costos y gastos de mercancías en consignación los 700 artículos a 40 pesos cada uno, que nos da 28,000, y abonamos a mercancías en consignación la misma cantidad. Y por último, registramos nuestra venta pero a precio alzado. Entonces cargamos a precio alzado de mercancías en consignación 700 artículos a 50 pesos cada uno. Esto nos da un monto de 35,000, y abonamos a mercancías en consignación a precio alzado por 35,000. Y nos quedaría pues nuestra tarjeta de ventas en consignación de la siguiente forma. Luego el siguiente asiento nos dice que devolvemos mercancía en consignación debido a que está defectuosa. En este caso devolvemos 40 artículos y los registramos de la siguiente forma. Cargamos a comitente cuenta de mercancías los 40 artículos por 90 pesos cada uno, que nos da 3,600, y abonamos a mercancías en comisión la misma cantidad. Nuestra tarjeta de mercancías en comisión quedaría de la siguiente forma. Y luego seguimos con el siguiente asiento, que nos dice que nos avisa la mexicana SADCB que pagó gastos de publicidad por 2,000 pesos más IVA. Entonces esos los tenemos que registrar de la siguiente forma. Cargamos a costos y gastos de mercancías en consignación los 2,000 pesos, cargamos su respectivo IVA por acreditar de 320 pesos y abonamos a acreedores diversos 2,320. Después, como nos avisó que los pagó, cargamos a acreedores diversos 2,320, a IVA acreditable 320, y abonamos a deudores diversos 2,320 y IVA por acreditar 320. Nuestro siguiente asiento nos dice que nuestro deudor del pagaré 3, el cual se encontraba protestado, nos paga el documento. Entonces lo registramos en la cuenta de bancos, cargamos los 147,726 del documento y abonamos a documentos protestados 146,682 y a deudores diversos los 1,044 de lo extra que nos cobró el banco. Después cargamos a IVA por trasladar los 20,232 y a intereses cobrados por anticipado 1,450, y abonamos a IVA trasladado los 20,232 y a productos financieros 1,450.
El siguiente asiento nos dice que vendemos 120 artículos con cheque y 60 artículos a crédito. Esto de las mercancías en comisión que nos habían enviado. Entonces cargamos a bancos del comitente los 20.880, que nos da de la multiplicación de 120 artículos por 150 más su respectivo IVA, y abonamos a comitente cuenta de bancos la misma cantidad. Luego cargamos a clientes del comitente 10.440, que nos da de los 60 artículos a 150 pesos cada uno más IVA, y abonamos a comitente cuenta de clientes el mismo importe. Y por último cargamos a comitente cuenta de mercancías el costo, que es de 180 artículos a 90 pesos cada uno, y abonamos a mercancías en comisión los 16.200 que nos resultan de los 180.000 artículos a 90 pesos. Y en la tarjeta de mercancías en comisión nos quedaría de la siguiente forma. El siguiente asiento es que la Mexicana SADCB nos devuelve 40 artículos por encontrarse defectuosos. Entonces les tenemos que dar entrada otra vez al almacén. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Cargamos a almacén los 40 artículos a 40 pesos cada uno y nos da un importe de 1.600 pesos. Y abonamos a mercancías en consignación la misma cantidad. Después cargamos el monto del precio alzado, que se quedaría de la siguiente forma. Cargamos a precio alzado de mercancías en consignación los 40 artículos a 50 pesos cada uno, que nos da 2.000 pesos en total, y abonamos a mercancías en consignación a precio alzado la misma cantidad. Y en la tarjeta nos quedaría de la siguiente forma. El siguiente asiento nos dice que uno de nuestros proveedores, al que le habíamos endosado nuestro pagaré número 1, pues lo cobró. Entonces lo registramos de la siguiente forma. Cargamos a endoso y o descuento de documentos el pagaré 1, que es de 80.000, y abonamos a documentos endosados y o descontados los mismos 80.000 pesos. Después tenemos que compramos 5.000 artículos Y a 42 pesos cada uno y endosamos el pagaré número 4 y el resto lo pagamos con cheque. Entonces pues lo debemos de registrar de la siguiente forma. Damos entrada primero al almacén los 5.000 artículos a 42 pesos, que nos da un monto total de 210.000. Cargamos igual el IVA por acreditar de 33.600 y abonamos a proveedores la suma de ambos, que nos da 243.600. Luego, como endosamos el pagaré, tenemos que cargar a proveedores 243.600, su respectivo IVA acreditable de 33.600, y abonamos a documentos por cobrar el pagaré 4 de 148.364, a bancos 95.236 del pago que le hicimos con cheque, y el IVA por acreditar de 33.600. Después debemos de registrar otra vez el documento endosado. Entonces tenemos que cargar a documentos endosados y descontados en los 148.364 y abonamos a endoso y descuento de documentos el mismo monto. Y por último debemos de trasladar el IVA. Entonces cargamos a IVA por trasladar los 20.464. Igual cargamos a intereses cobrados por anticipado del pagaré 4 los 2.900 y abonamos a IVA trasladado 20.464 y a productos financieros 2.900. El siguiente asiento nos dice que de la venta que hizo nuestro comitente, la Mexicana SADCB, de una venta a crédito le devolvieron 50 artículos ya que estaban defectuosos.
Entonces igual le tenemos que dar entrada al almacén de mercancías en consignación y tenemos que cancelar la venta, realizar la devolución. Entonces cargamos a ventas en consignación los 50 artículos a 80 pesos cada uno, que nos da 4,000 pesos, su respectivo IVA por trasladar de 640, y abonamos a clientes en consignación 4,640. Después cargamos a mercancías en consignación los 50 artículos a 40, que es el costo real, y nos da un total de 2,000 pesos. Y abonamos a costos y gastos de mercancías en consignación la misma cantidad. Y por último tenemos que cargar a mercancías en consignación a precio alzado los 50 artículos a 50 pesos, que es el precio alzado que le dimos a nuestro comisionista, y abonamos a precio alzado de mercancías en consignación los 2,500. Y en la tarjeta de mercancías en consignación nos quedaría de la siguiente forma. Luego el siguiente artículo nos dice que de la venta a crédito que hicimos de la mercancía en comisión nos devolvieron 10 artículos. Entonces debemos de registrarlos así, de la siguiente manera. Cargamos a comitente cuenta de clientes los 10 artículos al precio que los vendimos, o sea 150 más IVA, y nos da un total de 1,740. Y luego abonamos a clientes del comitente los mismos 1,740. Después le damos entrada al almacén de mercancías en comisión al costo al precio que teníamos registrado nuestro costo. Entonces cargamos mercancías en comisión los 10 artículos a 90 pesos y nos da 900 pesos. Y abonamos a comitente cuenta de mercancías los mismos 900 pesos. Y en nuestra tarjeta de mercancías en comisión nos quedaría de la siguiente forma. Luego nos dice que cobramos 3,450 de los clientes del comitente con cheque. Entonces el asiento quedaría, cargamos a bancos del comitente los 3,450 y abonamos a comitente cuenta de bancos la misma cantidad. Después cargamos a comitente cuenta de clientes igual entre los 3,450 y abonamos lo mismo a clientes del comitente. Y después el siguiente asiento nos dice que cobramos la comisión de la empresa El Sol SADCB, y primero debemos de hacer nuestro papel de trabajo, que quedaría de la siguiente forma. El total de nuestra comisión sería de 1,560, y a eso pues le debemos de cobrar un IVA de 249,60, que nos daría un total de 1,809 de comisión. Entonces lo registramos de la siguiente forma. Cargamos a comitente cuenta de bancos la comisión, que es el total de 1,809,60, y abonamos a bancos del comitente la misma cantidad. Posteriormente debemos de cargar a bancos los 1,809,60 y abonamos a otros productos, esto bajo el concepto de comisiones, por un monto de 1,560, y también cargamos a IVA trasladado nuestros 249,60. El siguiente asiento nos dice que pagamos comisión a la Mexicana SADCB por las ventas totales. Primero debemos de hacer nuestro papel de trabajo, que quedaría de la siguiente forma. La comisión total de dichas ventas sería de 4,800, el IVA acreditable de dicha comisión sería de 768, y lo que nos daría un total por pagar de 5,568. Después, para registrar esto, debemos de cargarlo a costos y gastos de mercancías en consignación, los 4,800. Nuestro respectivo IVA acreditable también lo debemos de cargar, que es de 768, y abonamos a deudores diversos 5,568. El siguiente asiento nos dice que enviamos nuestro saldo de las ventas en comisión a El Sol SADCB
Esto apartando un saldo de 1,000 pesos para futuros gastos. Entonces, pues le debemos de mandar todo el total de las ventas que tuvimos menos 1,000 pesos. Y entonces cargamos a comitente cuenta de bancos 23,520.40 del saldo total. Y abonamos a bancos del comitente en la misma cantidad. El otro asiento nos dice que nuestro comisionista, la mexicana SADCB, nos envía el saldo de nuestras ventas. Entonces, cargamos a bancos 41,512 y abonamos a deudores diversos 41,512. Esto producto de nuestro saldo de mercancías en consignación que vendió nuestro comisionista. Después realizamos nuestro ajuste del IVA y cargamos el saldo de nuestro IVA trasladado, que fue de 98,380, y abonamos ahí nuestro saldo de IVA acreditable, que es de 45,930.48, lo que nos da un IVA por pagar de 52,449.60, que igual lo abonamos. Luego traspasamos todas nuestras cantidades a los esquemas de mayor y nos quedaría de la siguiente forma. En cada cuenta pues nos quedarían, bueno, más bien sacamos los movimientos deudores y los movimientos acreedores y posteriormente los saldos. Y después realizamos nuestra balanza de comprobación, en donde traspasamos los movimientos que tuvimos en las T's de mayor y igual los saldos de todas las cuentas de activo, pasivo y capital, así como también las cuentas de orden y los gastos, productos, etc. Después realizamos nuestro estado de resultados, el cual debemos de poner las ventas, que fueron de 500,000, nuestras ventas en consignación de 52,000, nuestro costo de ventas de 200,000, nuestro costo y gasto de mercancías, que fue de 33,600, lo que nos da una utilidad bruta de 318,400. Después no tuvimos ningún gasto de operación, entonces conservamos la misma utilidad en operación. En productos financieros tuvimos 4. Después realizamos nuestro segundo ajuste de cierre, que debemos de traspasar nuestras ventas, las ventas en consignación, los productos financieros y los otros productos a pérdidas y ganancias. Después realizamos nuestro tercer ajuste del PTU, en donde cargamos nuestros otros gastos, el cual es el monto del PTU, y abonamos a PTU por pagar los 32,087.64. En nuestro ajuste 4 debemos de cargar a pérdidas y ganancias todas las cuentas deudoras, lo que nos da un monto de 269,121.28. Y abonamos a costo de ventas los 200,000, costo y gasto de mercancías en consignación 33,600, los gastos financieros por 3,433.64 y otros gastos por 32,087.64. El siguiente ajuste que tenemos que hacer es el de pérdidas y ganancias, del ISR. Entonces cargamos a pérdidas y ganancias por un total de 96,262.91 y abonamos a ISR por pagar los 96,262.91. El otro ajuste que tenemos que hacer es el de la utilidad del ejercicio. Entonces la traspasamos a las pérdidas y ganancias, que nos dio de 192,525.82, a esto abonándola a utilidad del ejercicio por la misma cantidad. Y por último debemos de revisar nuestro estado de situación financiera, en donde en bancos tuvimos un saldo de 877,000
326, en clientes tenemos 200.000, en clientes en consignación 13.920, en documentos por cobrar 80.000, en almacén 411.600, en mercancías en consignación 52.400 y en IVA por acreditar 80.027, lo que nos da un total de un activo de 1.715.272. En cuanto a las cuentas de pasivo, en nuestro pasivo a corto plazo tenemos que en proveedores tenemos un saldo de 612.800, en IVA por trasladar 16.973, en ISR por pagar tenemos 96.263, en PTU por pagar 32.088, en IVA por pagar 52.450, lo que nos da un total en el pasivo a corto plazo de 810.573. En el capital contable, en nuestro capital contribuido, que solo tenemos la cuenta de capital social, tenemos 642.174. En capital ganado tenemos la utilidad de ejercicios anteriores por 70.000 y la utilidad de este ejercicio por 192.526, que nos da un total de capital contable de 904.700. Entonces, la suma del pasivo más el capital nos da el mismo saldo que el total del activo, que es de 1.715.272. Luego pasamos a las cuentas de orden, las cuales tenemos en primer lugar los valores contingentes, que son los documentos descontados y o endosados. Aquí tenemos un monto de 148.364. En valores de memorándum tenemos las mercancías en consignación a precio alzado por un monto de 65.500, y en valores ajenos tenemos la cuenta de mercancías en comisión por 26.100, bancos del comitente por 1.000 y clientes del comitente por 5.250. Y bueno, eso sería todo por esta práctica.